quisiera que veamos un ejemplo de adoración celestial que me parece que nos muestra unos principios muy importantes. Y lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 3. Aquí Isaías tiene una visión del Señor en su gloria en el cielo. Este siempre ha sido un capítulo muy importante para mí, porque la primera vez que fui a un culto pentecostal sin saber que lo era, ni que existían personas que se llamaban pentecostales, se predicó ahí sobre este texto bíblico. En aquel tiempo era soldado del ejército británico y, sin entrar en detalles, estaba viviendo tal como hace todo soldado. No lo vamos a leer aquí esta noche. Pero cuando Isaías vio al Señor en su gloria, dijo: «Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito». Al oír esas palabras, yo, un inconverso y un hombre de labios inmundos que habitaba en medio del pueblo de labios inmundos, me dije: esa es la descripción más exacta de ti que jamás he oído. Y de ahí en adelante le presté atención al predicador, aunque no entendía de qué estaba hablando. De todas maneras, leamos los primeros 3 versículos. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo, Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Serafín. Esta palabra está relacionada directamente con la palabra fuego. Los serafines son criaturas ardientes, entre sus otras cualidades. Isaías los describe así: cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Siempre me ha parecido que los 3 santos corresponden a la Trinidad. Santo es el Padre, Santo es el Hijo, Santo es el Espíritu. Pero imagíneselo por un momento. Creo que este texto nos da un magnífico cuadro de la relación que existe entre la adoración y la alabanza. La alabanza se expresa verbalmente. Así que estaban alabando al Señor y proclamando su santidad. Santo, santo, santo es el Señor. Pero eso no fue lo primero que vio Isaías. Lo primero que vio fue la adoración. Esos serafines tenían 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies. ¿Qué es eso? Es una actitud, ¿no es así? Es adoración. Tener el rostro y el cuerpo cubiertos es una manera de reverenciar a Dios e implica un acto de adoración. También tenían otras 2 alas, y con estas volaban. Si el volar corresponde al servicio y el cubrir el rostro y los pies a la adoración, entonces podemos ver que la proporción es 4 alas para adorar y 2 alas para servir. Me parece que es una buena proporción. Creo que en nuestro ministerio al Señor le deberíamos dar 2 veces más tiempo y énfasis a la adoración que lo que le damos al servicio. Además, creo que el servicio debería provenir de la adoración. A mi juicio, no deberíamos en ningún momento empezar a servir a Dios sin primero habernos acercado a Él mediante la adoración. Me parece que nuestro servicio sería completamente diferente si siempre proviniera de la adoración. Por otra parte, adoración sin servicio es hipocresía. Veamos las palabras de Jesús en Mateo 4, versículo 10. Cuando Satanás lo tentó a postrarse delante de él y adorarlo, Jesús le contestó citando un pasaje de Deuteronomio. Entonces Jesús le dijo en Mateo 4:10: Vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Fíjese que el orden es el mismo: primero adoración, luego servicio. Sin embargo, el servicio siempre debe de seguir a la adoración. Es importante entender esto. Había una época en que había muy poca adoración en la mayoría de las iglesias. Las personas asistían a un culto dominical y lo llamaban un culto de adoración, pero en realidad, por lo general, no había adoración. Había alabanza y proclamación, pero no adoración directa. En las últimas 2 décadas, las iglesias han empezado una vez más a practicar la adoración. De cierta forma, ahora está de moda la adoración. Uno puede ir a ciertas congregaciones donde se especializan en la adoración. Pueden hasta enorgullecerse de que también adoran a Dios. Pero si las personas simplemente adoran a Dios para gozarse y sentirse bien, sin que la adoración las lleve a servir a Dios, son hipócritas. Las personas que solo se regocijan en el culto del domingo por la mañana y regresan a casa y viven para sí el resto de la semana, no han oído las palabras de Jesús: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Estas 2 cosas nunca debieran separarse. El servicio nunca se debiera separar de la adoración, y la adoración nunca se debiera separar del servicio.